Letra B. ¿Cuál sería la sospecha en un paciente con bajo nivel de conciencia, hemiplegia izquierda con Babinski izquierdo, desviación de la mirada conjugada hacia la derecha y pupila izquierda midriática y fija? Eso también merece un análisis, ¿no es cierto? La letra D. Ya, muy bien, claro. Quiero comentarles algo. ¿Se acuerdan el gráfico que mencionamos al inicio, que en el área frontal existe una zona que tiene que ver con el movimiento conjugado de los ojos, ¿no es cierto? ¿No? Y que mira la lesión cuando es una lesión hemisférica. En el tronco también existe un control de la mirada horizontal, que les dije está en la protuberancia. ¿Recuerdan? Entonces, en la protuberancia es al revés. Si se lesiona la parte de la protuberancia, supongamos izquierda, ¿no? Si se lesiona la parte izquierda, los ojos, ¿no? No van a poder ser llevados hacia la izquierda, ¿ya? Porque solo va a funcionar el lado derecho de la protuberancia y eso hace la mirada hacia el lado derecho. O sea, es al revés que en la parte cerebral. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Ya? En la protuberancia está el centro de la mirada horizontal. Entonces, el lado izquierdo de la protuberancia permite mirar hacia la izquierda. El lado derecho de la protuberancia permite mirar hacia la derecha. Si se lesiona, supongamos, el lado izquierdo, los ojos solo se van a mover hacia la derecha. No se van a poder movilizar hacia la izquierda. Eso es por lesión protuberancial. Y existe un centro de la mirada vertical que está en el mesencéfalo, no se olviden, ¿ya? En realidad el control ocular tiene muchos niveles, ¿ya? Es un poco complejo. Entonces, aquí dice que tiene hemiplegia izquierda con Babinski izquierdo y mirada hacia la derecha, ¿no? Entonces, una lesión hemisférica derecha me explicaría esta hemiplegia izquierda, ¿sí? Y esta mirada hacia la derecha también me explicaría la lesión cerebral, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ahora, probablemente este infarto esté generando pues hipertensión endocraniana y una hernia uncal, o sea, la hernia de la parte inferior de la parte temporal, ¿no? Puede dirigirse hacia abajo y puede comprometer el tercer nervio craneal. Por eso me podría dar una pupila izquierda midriática y fija, ¿ya? Por eso es que está bien, es un infarto hemisférico derecho con herniación uncal. Esa es la respuesta, ¿ya? Exacto, ¿no? Claro, o sea, obviamente pues este infarto no es, este efecto no es al inicio, ¿no? Seguramente es al segundo o tercer día, ¿no? Pero tenemos que entender así la pregunta, ¿no? Siempre al inicio es flácido, siempre, ¿no? Y ya poco a poco se va haciendo espástico, ¿no? Y la flacidez es lo que define la agudeza. Muy bien, entonces la letra D. Siguiente. Entonces nos hablan de un defecto de campo visual. Y bueno, dificultad para leer, ¿no es cierto? Claro, algo así sería, ¿no es cierto? Entonces, claro, la lesión tendría que ser occipital, ¿no es cierto? Y para que sea una hemianopsia derecha, el defecto debe ser del otro lado, ¿no? Entonces tendría que ser cerebral posterior izquierda. Aquí tienen un pequeño gráfico para aclarar esto. Imagínense, aquí tenemos en este gráfico, cuando es una lesión aquí del tracto óptico, ¿no? Tenemos una ceguera, pues, ¿no es cierto? Todo el nervio aquí lesionado, una ceguera. Si es a nivel del quiasma, la hemianopsia bitemporal, ¿no es cierto? Como un tumor hipoficiario, eso que siempre nos han enseñado. Si es en la región posterior del nervio, nos va a dar una hemianopsia. Si es en la parte de la radiación óptica, nos dará, dependiendo de qué tan extenso sea, una cuadrantonopsia, ¿no? Y si es la región ya occipital, una hemianopsia, ¿ya? Entonces, a ver si me siguen aquí. Este lóbulo occipital izquierdo, ¿no? Sus fibras, digamos, que estoy señalando acá, van a ir hacia el lado
temporal del ojo izquierdo y hacia el lado nasal del ojo derecho. ¿Está bien? Pero este lado permite la visión opuesta, ¿no es cierto? O sea, del lado derecho. Y este lado del ojo también del lado derecho. ¿Sí? O sea, el lado occipital izquierdo me da la visión del campo derecho y el otro viceversa, ¿no es cierto? Entonces, si este paciente que nos han mencionado tiene una hemianopsia homónima derecha, su lesión es occipital izquierda. Y la arteria que va acá es la cerebral posterior izquierda. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces la respuesta es la letra A. Siguiente. Ya, está bien. Dice, ¿no? Un paciente de 57 años llega en coma, pupilas puntiformes, reflejo corneal abolido, respiración de Kussmaul, sudoración, le ponen naloxona y no mejora. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, vamos a ver algunas cosas. Los trastornos de conciencia pueden ser agudos y transitorios, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, síncope, crisis o una inconsciencia psicógena. Pueden ser episodios prolongados pero potencialmente reversibles, por ejemplo, lo que ocurre en un coma o en una encefalopatía, y trastornos de conciencia irreversibles como el estado vegetativo. La conciencia, ¿no?, tiene dos componentes. Uno, que es el hecho de estar despiertos, porque no vamos a estar conscientes si estamos durmiendo, ¿no es cierto? Entonces, si estamos despiertos, es un primer nivel para estar conscientes. Y lo otro depende de las funciones mentales superiores, o sea, del contenido de la conciencia. Esos dos elementos, ¿no?, son importantes para la conciencia, ¿no? Entonces, esta capacidad de estar despierto, ¿no?, o del despertar o arousal, está en el sistema reticular activador ascendente que está en el tronco. Por eso es que una lesión del tronco me puede dar coma, ¿no es cierto? Y el otro componente es la conciencia. O sea, si es un paciente, por ejemplo, que ha tenido un paro cardíaco y ha tenido una lesión cortical extensa, va a estar en coma, porque esa parte de la conciencia está alterada, ¿no? Y de repente pasa el tiempo y el paciente despierta porque el tronco está relativamente preservado, pero la corteza se ha lesionado, ¿no es cierto? Entonces tiene una alteración de conciencia, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles de conciencia? Básicamente 4. Despierto, somnoliento, estupor o coma. Despierto es que el paciente está con los ojos abiertos. Somnoliento, que el paciente requiere un estímulo para abrir los ojos. Estupor, que lo hace con un estímulo doloroso. Y coma, que no despierta pues ni con estímulo doloroso. ¿Ya? Esos son los niveles de conciencia. Y el coma es un estado de no conciencia que es continuo y transicional, porque si pasa el efecto o la causa, podría recuperar la conciencia, ¿no es cierto? Y como les decía, ¿no?, existe ausencia pues de esos dos componentes de la conciencia, ¿ya? Y puede ser resultado de lesiones cerebrales difusas o del tronco o talámicas bilaterales. ¿Cómo evoluciona el coma? ¿No? Bueno, puede llevar a la muerte si es una lesión pues terrible, un accidente muy severo, ¿no? El paciente fallece, ¿no es cierto? Del coma pasó a la muerte. O es una causa de repente metabólica, una hipoglicemia, se corrige y mejoró, ¿no? Entonces, una mejoría. O puede ir a un estado vegetativo, ¿no? Es una lesión bastante seria que ha producido lesiones, pero el paciente va presentando apertura ocular, hace ciclos de sueño-vigilia, pero no tiene ninguna relación con el medio externo. Ese es un estado vegetativo, ¿ya? Entonces, sí, ahora les voy a comentar en qué consiste eso, ¿no? Entonces, así evoluciona un coma, ¿no? Puede ir hacia la recuperación, hacia un estado vegetativo o a la muerte. Entonces, el estado vegetativo, ¿no?, existen dos términos, uno que es el estado vegetativo persistente y el otro que es permanente.
hablamos de un estado vegetativo persistente cuando pasa un mes de ese episodio dañino, ¿no?, que ha llevado a este estado. Si ya pasa un mes, decimos este es un estado vegetativo persistente. Sigue el tiempo y supongamos que llegamos a unos 6 meses, 8 meses, 12 meses, ¿no? Entonces ya pasamos a un estado vegetativo permanente. Cuando es una lesión por trauma craneal, tiene que ser 12 meses. Cuando es otras causas no traumáticas, son 6 meses. Entonces, supongamos el caso de este piloto. No, Gustavo Cerati es diferente. No estoy muy enterado de su caso, pero me parece que es diferente. Del piloto, ¿no?, que se accidentó esquiando. Claro, él me parece que está en un estado vegetativo, ¿no? Y probablemente esté en un estado vegetativo persistente, porque no ha pasado, creo, mucho tiempo, ¿no? Quizás un mes o algo por ahí, ¿no es cierto? Pero supongamos que ya pasen 6 meses, como este ha sido un trauma, seguiríamos en estado vegetativo persistente. Pasa un año y ya estamos en un estado vegetativo permanente. ¿Qué implicancia tiene de decir es un estado vegetativo persistente o permanente? Es que permanente es prácticamente irreversible. En cambio, persistente, bueno, podría haber cierta esperanza de recuperación. Cuando decimos permanente ya prácticamente es irreversible, ¿no? Salvo pues algunos casos anecdóticos que siempre se escuchan, ¿no? ¿Ya? Y estos otros dos términos más, confusión, delirio. Estado confusional agudo, ¿no?, es un estado en el cual hay fluctuación de la conciencia con alteraciones, ¿no?, en el nivel de conciencia. Está alerta, está somnoliento, está desatento, ¿no es cierto?, está desorientado, etcétera, ¿no? Y si a esto se agrega agitación psicomotriz, hablamos de delirio, ¿ya? Y generalmente las causas de esto son metabólicas, ¿no es cierto?, metabólicas, infecciosas. El coma también lo podemos dividir en estructural o metabólico. Estructural es pues cuando hay una lesión, un accidente, un tumor, una hemorragia, no sé, ¿no? Y metabólico, las diferentes causas metabólicas. Podemos también hablar de supratentorial o infratentorial, y siempre el coma es una urgencia, ¿no? Hay que tratar de encontrar la causa para tratarlo. ¿Cómo evaluamos al paciente en coma? Bueno, pues le hacemos exploración de nervios craneales, ¿no?, pupilas, reflejo corneal, movimiento oculocefálico, ¿no? Puede mostrarme focalización, el hallazgo neurológico. En este caso yo puedo plantear dónde está la lesión, ¿no es cierto? Si no encuentro focalización, tendré que pensar que es algo difuso, ¿no?, una hipoglicemia, un trastorno electrolítico, etcétera. Aquí tenemos una hemorragia en el puente, miren las pupilas, esto es bastante característico, ¿no? Pupilas mióticas, ¿ya? Pues, si es en fosa posterior, pues habrá vómitos, ¿no?, etcétera. La respiración también me puede orientar más o menos a dónde está la lesión, ¿ya? Un chain stock, respiración central neurogénica, etcétera, ¿ya? Entonces, todo esto me orienta hacia cuál puede ser la causa y la localización del coma. Y en la evaluación, siempre pues el ABC, la glicemia, administramos tiamina siempre junto o antes de la dextrosa, ¿no?, para evitar ¿no?, Wernicke-Korsakoff. Utilizamos naloxona si pensamos que puede haber intoxicación por opiáceos, flumazenil si hay sospecha de benzodiazepinas, y algunos estudios complementarios, pues, ¿no?, según el caso. Muy bien, y algo muy breve de la muerte encefálica, ¿no? La muerte encefálica o cerebral es una pérdida irreversible de la función cerebral y se declara cuando hay ausencia de reflejos a nivel del tronco, de respuestas motoras y de la respiración, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la muerte cerebral? El examen clínico, y tienen que haber ciertas condiciones. Tiene que haber evidencia clínica o de neuroimagen de una catástrofe aguda en el cerebro, ¿no es cierto? Un trauma, una hidrocefalia aguda, etcétera. Que se excluyan condiciones médicas que puedan alterar la valoración clínica. Si el paciente ha estado en hipotermia o se ha ahogado, etcétera, habrá que tratar de esas cosas primero, ¿no es cierto? Temperatura mayor de 32 grados, descartar intoxicación o envenenamiento. ¿Y cómo evaluamos que un paciente está en muerte cerebral? Con los reflejos del tronco, ¿no? Evaluamos todos nuestros reflejos del tronco, obviamente todos van a estar ausentes, ¿no? Y el paciente va a estar en coma, con ausencia de reflejos de tronco y con apnea.
¿Cómo comprobamos que el paciente está en apnea? Como estos pacientes están tan mal, van a estar en ventilador siempre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un test de apnea, ¿no? Se hiperventila al paciente, se le desconecta, se toma un AGA inicial y un AGA más o menos a los 8 minutos y ahí se ve la variación en el PCO2 para ver la acumulación del PCO2, ¿no es cierto? Y con eso decimos que el paciente no respira y ya está diagnosticado de muerte cerebral. No es necesario hacer electroencefalograma, nada. Eso se hace cuando hay de repente alguna duda o para trasplante quizás, ¿no? Para no dejar pasar mucho tiempo, ¿ya? El examen de las pupilas también es importante, ¿no? Entonces, una midriasis unilateral, ¿no? Me indica que hay un problema en el tercer nervio craneal y probablemente un problema en el mesencéfalo, ¿ya? Y así, de acuerdo a ciertas características, yo puedo decir dónde está la lesión. Si hay una midriasis bilateral A reactiva, es generalmente lo que se ve en el paro cardíaco, ¿no? Ustedes han visto que el paciente hace paro, las pupilas están totalmente dilatadas, ¿no es cierto? Y a nivel de la protuberancia, lo característico es miosis intensa en puntas de alfiler reactivas a la luz, ¿ya? Entonces, las pupilas les pueden brindar localización y es importante evaluar. Entonces, volvemos a nuestro paciente, ¿no? Dice pupilas puntiformes, ¿no? Reflejo corneal abolido, les está hablando de tronco, ¿no es cierto? Y de protuberancia. Respiración de Kussmaul, si no me equivoco, la respiración de Kussmaul se ve en diabetes, ¿no? En cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Bueno, quizás no sea el término correcto en la pregunta, pero bueno, pueden preguntar así. Sudoración, ¿no? Acidótico. Y el cuadro no revierte con naloxona, o sea, porque opiáceos también me podría dar pupilas puntiformes, ¿no es cierto? Entonces no es eso. Entonces, ¿qué tengo que pensar? En una hemorragia pontina, ¿no? Entonces está bien, la respuesta es la C. ¿Ya? Entonces, bueno, hemos hecho un análisis, ¿no? de la pregunta, pues un poco compleja esta pregunta. Siguiente. A ver, 27, ¿qué dicen? Muy bien, ¿no? Entonces, es un paciente que ya tuvo hemorragia, que tiene un nuevo episodio de hemorragia, es un paciente mayor, 85 años, y no es hipertenso, ¿no? Entonces, una de mis primeras sospechas tendría que ser angiopatía amiloide, ¿ya? La respuesta E. ¿Está bien? Siguiente. Los infartos lacunares suponen alrededor de un 20% de todos los accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál es falso? Dice. A ver. La D. ¿Fíjate, mano torpe? Los infartos lacunares, recuerdan, les mencioné que existen 5, ¿no es cierto? Creo que es de un cuadro, ¿no? Los 5 síndromes son infartos pequeños que se producen por enfermedad de arterias perforantes, ¿sí? Entonces, el sensitivo puro tiene que ser compromiso de tálamo, ¿no es cierto? No puede haber otra localización, ¿ya? O tal vez las vías, ¿no? Quizás alguna vía, pero normalmente es talámico. El motor puro, ¿ya? Tiene que ser o cápsula interna o protuberancia, ¿ya? Puede haber también en corona radiada, ¿ya? Esa también podría ser otra localización. El sensitivo motor, bueno, la explicación es que a veces algunas arterias pueden ir tanto a la parte talámica como a cápsula, y eso sería la explicación del sensitivo motor, ¿ya? No se ha podido demostrar muy bien esto, ¿ya? Pero pueden haber pues variantes anatómicas, ¿no? En cuanto a la vascularización. La hemiparesia ataxia ipsilateral, ¿cómo es? Es hemiparesia con ataxia en el mismo lado, ¿ya? Pero la ataxia no es por compromiso cerebeloso, es por vías, ¿ya? Y también ocurre por compromiso de tronco, ¿ya? Y la disartria mano torpe puede verse en lesiones capsulares, especialmente a nivel de rodilla, o también en protuberancia. Entonces, volvemos a la pregunta. Aquí dice, ¿la hemiparesia ataxia por infarto en el cerebelo? No. Infarto en el cerebelo me puede dar ataxia, ¿no? Pero no hemiparesia ataxia, ¿ya? Es con truco esa pregunta, ¿ya? El resto es correcto, ¿ya? El resto es correcto. La respuesta es la letra C, ¿ya? Siguiente, 29.
Dice, ¿qué cosa no haría pensar en un mecanismo cardioembólico? Entonces, recordemos este cuadro, ¿sí? Ya hemos visto este cuadro, ¿no es cierto? Hay hallazgos clínicos que hacen sospechar en un infarto cardioembólico, como el inicio súbito, ¿sí? Las crisis al inicio, pérdida de conciencia, un déficit máximo desde el inicio, y en neuroimágenes podemos ver múltiples o varias imágenes, transformación hemorrágica, ¿ya? Entonces, transformación hemorrágica, sí. Curso clínico fluctuante, hemos dicho que en la clínica generalmente desde un inicio alcanza el pico en un cardioembólico, no es fluctuante. Fluctuante me haría pensar o en un aterotrombótico o en un lacunar. ¿Ya? Antecedente de fibrilación auricular, de hecho, bueno, ¿cierto? Afectación de cerebral media derecha es frecuente, ¿no?, en cardioembolismo. Imagen en resonancia con afectación frontal parietal cortical, claro, ¿no? Entonces la respuesta es la B. Eso es falso. ¿Está bien? Siguiente. Siguiente. A ver, ¿qué dicen? Pregunta 30. Este es un paciente que ha tenido 2 episodios, ¿no?, de alteración visual en el ojo izquierdo y parestesia en mano derecha. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Es hipertenso y encima fuma y bebe, ¿no? Se pasó, ¿no? Entonces, recordemos este gráfico. Aquí está la carótida, la primera rama que vemos acá, la arteria oftálmica, ¿sí? Y luego la cerebral media y cerebral anterior, ¿sí? Si este paciente tiene enfermedad carotidia, me puede explicar una maurosis fugaz de ese mismo lado. Y si se compromete la cerebral media, me puede explicar una focalización contralateral. ¿Está bien? Eso es lo que dice la pregunta. Visión borrosa en ojo izquierdo y parestesias en mano derecha. Entonces, es una enfermedad carotidia. ¿Sí? Muy bien, la respuesta es la D. Ante un paciente con pérdida aguda de fuerza y trastornos de sensibilidad en ambas piernas, uno de los siguientes diagnósticos no debe plantearse. A ver qué dicen. Claro, ¿no? Un infarto de cerebral media no me puede dar una paraparesia, ¿no es cierto? Imposible. Muy bien. Siguiente. Paciente hipertenso, dislipidemia, con TIA. En la evaluación clínica, el EKG no muestra cardiopatía, está normal. En la arteriografía, estenosis de la carótida interna derecha del 30%. ¿Qué hacemos? ¿Anticoagulación o antiagregación? Ya. Lo que nos están hablando, miren, es un paciente hipertenso dislipidémico, o sea, factores de aterosclerosis. ¿Sí? En la evaluación y el EKG no muestran evidencia de cardiopatía, o sea, no parece ser un cardioembolismo. Y en la arteriografía tengo una estenosis, podríamos decir leve, ¿no? Es 30%, ¿no? Entonces, es un TIA, ¿no es cierto?, de etiología aterotrombótica. ¿Está bien? Por lo tanto, el tratamiento es antiagregación. ¿Ya? ¿Le tendré que hacer endarterectomía? No, porque es solo 30%, ¿no es cierto? Muy bien. D. 33. Ya, está fácil, ¿no es cierto? Una cefalea brusca, incluso con ya signos meningios. Primera sospecha, HCA, ¿no es cierto? La respuesta es la D. Muy bien. Siguiente. Entonces es un paciente relativamente joven, ¿no es cierto?, con un cuadro agudo de cefalea, diplopia y tosis. ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos que pensar ahí? Y bueno, tiene una enfermedad renal poliquística, ¿no? Una malformación. Ya, entonces, bueno, creo que no hay gráfico de esto. No, no hay gráfico. Bueno, en el mesencéfalo, ¿ya? A ese nivel, hemos dicho, sale el tercer nervio craneal. Y a ese nivel también está la parte final de la basilar, que se divide en cerebrales posteriores, y de ahí salen las comunicantes posteriores.
Cuando existen aneurismas de la arteria comunicante posterior, pueden comprimir al tercer nervio craneal. Y al comprimir al tercer nervio craneal, ¿no?, lo que da es un compromiso del tercero, ¿ya? O sea, ptosis, ¿no?, parecia del tercer nervio, por lo tanto el ojo va a estar hacia afuera porque solo va a actuar el sexto, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Y compromiso pupilar, o sea, midriasis por afección de las fibras parasimpáticas que van por fuera del nervio. Por fuera del tercer nervio craneal van las fibras parasimpáticas que al final van a la pupila y lo que hacen es constricción de la pupila. Si se afecta eso, lo que hay es midriasis, ¿ya? Entonces, aquí de repente les pueden añadir y pupila midriática, ¿no? Entonces eso quiere decir es un tercer nervio craneal y por este cuadro tan brusco, siempre primera causa tengo que sospechar aneurisma de arteria comunicante posterior, ¿ya? Entonces la respuesta es la D. Me parece que no, es algo que confunde nada más. Sí. O quizás tenga alguna relación con presencia de aneurismas, ¿no? Pero en todo caso no es algo relevante. El resto sí es relevante, ¿no? La cefalea, la diplopia y ptosis, eso es lo que brinda la localización y el diagnóstico. Siguiente.